Hola, soy Richerit Acosta, estudiante del primer año de Derecho en la Universidad Fermín Torres. En esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre los derechos reales. Entonces, ¿qué son los derechos reales? Cuando hablamos de derechos reales nos estamos refiriendo a la relación que existe de una persona, de un sujeto sobre un objeto. Entonces estamos hablando, según la definición clásica, estamos hablando de la relación de señorío o poderío de un sujeto sobre un objeto. Según la definición de Eugene Petit, es la relación o el poder que ejerce directamente una persona sobre una cosa, con la intención de obtener un provecho o una ventaja de esa relación. Los elementos de los derechos reales. Entre los elementos de los derechos reales tenemos lo que es el sujeto y el objeto. Cuando hablamos de sujeto, estamos hablando del sujeto activo, el titular de esos derechos reales. Pongamos por ejemplo el de la propiedad, el caso de la propiedad. El sujeto activo de ese objeto va a ser el propietario, es decir, el dueño de la propiedad. Y el objeto sobre el cual recaen esos derechos reales, en este caso la propiedad, por ejemplo. Características de los derechos reales. Los derechos reales son absolutos, es decir, tienen carácter erga omnes. O sea, se pueden exigir, se pueden hacer valer frente a la sociedad, frente a todos los particulares y frente a cualquier persona que esté afectando el desenvolvimiento, el desarrollo de esos derechos reales. Son preferentes, puesto que, por ejemplo, un inmueble puede ser propiedad de varios derechos reales. Se protegen con acciones reales, es decir, si tienen su mecanismo de defensa, se protegen esas acciones. Como por ejemplo el caso de la propiedad tendrá la acción de reivindicación y se adquieren por los modos legales. En Roma, cuando hablamos de modos legales nos referimos al derecho civil y al derecho de gente. Y son prescriptibles, es decir, que se puede adquirir un derecho o se puede extinguir una obligación con el transcurso del tiempo. Son expresos. Clasificación de los derechos reales. Los derechos reales pueden ser divididos entre lo que es el derecho civil y el derecho pretoriano. El derecho civil consagra como derechos reales la propiedad adquiritaria y la servidumbre, mientras que el derecho pretoriano consagra como derechos reales lo que es la propiedad pretoriana, el derecho de superficie, el ius in agrodectigalis, el emfiteusis y la hipoteca. Entonces, los derechos personales de crédito u obligaciones. Cuando hablamos de derechos personales de crédito u obligaciones nos estamos refiriendo a la relación, al vínculo jurídico que existe entre lo que es el acreedor y el deudor. Y entre ellos surge lo que es lo de la prestación. La prestación es lo que el deudor le debe a su acreedor. Entre los elementos de los derechos personales tenemos lo que es el sujeto activo, que es el acreedor, el sujeto activo, que es el acreedor, el sujeto pasivo, que es el deudor, y el objeto, que es la prestación. Tenemos lo que es la prestación de dar, cuando la persona le da a la otra para que ésta se pague por lo que le debía, la prestación de prestar. Como por ejemplo, anteriormente el deudor le pasaba a su acreedor un fondo de donde él con su usufructo iba a sacar la producción y se iba a pagar lo que le debía y se la devolvía. Le devolvía el fondo. La prestación de hacer, la persona realiza algo para pagarle a su acreedor, y la prestación de no hacer se limita a hacer algo. Características de los derechos de crédito u obligaciones. Entre ellos tenemos que son relativos. O sea, que no se puede exigir, solo se exigen ante una persona, que es el acreedor y el deudor. O sea, se le exige el acreedor a su deudor. No son susceptibles de prescripción, o sea, no se adquieren por prescripción. Se persiguen con las acciones personales. Se extingue con la muerte del titular y son amplios. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre los derechos reales y los derechos personales? La principal diferencia es que los derechos reales solamente tienen relación de sujeto y objeto, mientras que los derechos personales tienen relación de sujeto activo, sujeto pasivo y objeto, que es la prestación.
que los derechos reales son absolutos, tienen carácter exigible frente a muchos particulares, frente a todo el Estado, mientras que los personales son relativos, solamente se pueden exigir frente o sea, solo los puede exigir el acreedor a su deudor. Y estos no son susceptibles de prescripción, mientras que los del derecho real sí. Los derechos reales en la legislación venezolana son la propiedad, según el artículo 796 del Código Civil, el usufructo, desde el artículo 583 al 623 del Código Civil, son el uso también, la habitación, la servidumbre, la filiteusis, el hogar, la hipoteca, la prenda, la anticresis, el retracto y la posesión. El patrimonio. Entonces, los derechos reales que se establecen hacia un objeto, o sea, hacia una cosa, las cosas son las que van a componer lo que se denomina patrimonio. Entonces, patrimonio es el conjunto de bienes y derechos que pertenecen a una persona, que integran el haber de esta persona y que pueden ser tanto activos como pasivos. Características del patrimonio. Está integrado por una totalidad de derechos que recae sobre las cosas o sobre otros derechos, que pueden ser de patrimonio tanto pasivo como activo o activo como pasivo. Y tienen una valoración económica, es decir, una estimación cuantitativa. Requieren de un titular. Lo que son el patrimonio no se puede tener, no puede existir un objeto sin lo que es un sujeto, sin un titular. Se pueden transmitir por mortis causa, es decir, cuando se da lo que es la muerte, se transmiten a través de la herencia. La cosa. Bien, una cosa en sentido jurídico es todo lo que es susceptible de relación comercial y de relación jurídica. Por otra parte, según Bonfante, entiende por cosa una parte limitada del mundo exterior que es susceptible de relación jurídica y que se concibe como una unidad económica independiente. Clasificación de las cosas. Los romanos clasificaban las cosas en cosas fuera de comercio o extracomercio y en las cosas que estaban en comercio o incomercio. Clasificación de las cosas. Bien, como ya se dijo, las cosas se clasificaban en cosas en comercio y fuera de comercio. Entre la clasificación de las cosas fuera de comercio están lo que son las cosas divinas o res divini iuris. Entre estas están las cosas sagradas. Estas estaban fuera de comercio porque eran objeto o sea, eran de sagrado, por así decirlo. Se utilizaban en lo que eran los rituales, por así decirlo, como los templos, las estatuas, etc. Y las cosas religiosas son las que se utilizaban entonces para rendir culto a los antepasados y a los dioses, como podría ser las fosas donde desembarcaban los cadáveres y todo eso. Las cosas santas estaban fuera de relación comercial y se establecían sanciones para aquellos que violaran esto, como por ejemplo con lo de las puertas de la ciudad. La otra clasificación entre las cosas fuera de comercio es el res humani iuris. Entre estas están las cosas comunes, que son las cosas que no pueden ser susceptibles de comercio porque son cosas de uso común. Entre estas están lo que es el aire, el agua, etc. Las cosas públicas que no son susceptibles de relación comercial porque son de interés público, como las plazas, las vías públicas, y las cosas universales tampoco son de relaciones comerciales porque estas son de uso público, como lo son los teatros, los foros romanos, etc. Y las cosas de nullis, estas estaban fuera de comercio al principio, o sea, las herencias de la naturaleza, o sea, las cosas yacentes. Anteriormente en Roma no se permitía lo que era la compra y venta de aves, como ellos lo consideraban como una herencia yacente, y eso después cambió, después sí se pudieron comercializar. La otra clasificación de las cosas es la de las cosas que están en comercio. Entre estas tenemos las res mancipi y las res non mancipi. Entre estas están las mancipi, que son las cosas de valor. Los romanos consideraban las cosas de valor aquellas que daban rendimiento económico a Roma, como los esclavos, los animales, los instrumentos de labranza, entre otros.
Y las redes de municipio eran las cosas que no tenían no eran de tanto valor, o sea, no eran de valor, y esas son las que están fuera de las de valor. Entre estas también, entre clasificación están las cosas corporales y las cosas incorporales. Las cosas corporales son aquellas que son susceptibles de los sentidos, sobre todo de la vista, y pueden ser muebles e inmuebles. Los muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro por su naturaleza, y los inmuebles no se pueden trasladar de un lugar a otro, pues están adheridos al suelo, como lo es una casa, por ejemplo. Y las cosas incorporales son aquellas que no son susceptibles ante los sentidos, son derechos intrínsecos intersubjetivos de las personas. Bien, también están las cosas fungibles y las cosas infungibles. Cuando hablamos de cosas fungibles nos estamos refiriendo a aquellas que son susceptibles de tamaño, peso, medida, cantidad, como por esto, o sea, que se pueden cambiar por otras fácilmente de acuerdo a sus características, como por ejemplo los granos, los billetes, etc. Y las cosas infungibles son aquellas que no se pueden cambiar por otras porque tienen sus características propias, como por ejemplo una casa. Las cosas consumibles y cosas inconsumibles. Las cosas consumibles son aquellas que se consumen con su primer uso, como son los alimentos. Y las cosas inconsumibles son aquellas que se pueden usar varias veces sin que se consuman, como es el uso de los libros, de la ropa, puede ser de un carro, etc. Las cosas genéricas son aquellas que no tienen género específico, y las cosas específicas son aquellas que, como ya se dijo, tienen características específicas, como su nombre lo indica. Las cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que se pueden fraccionar sin que se altere su función, lo que ellas realizan, como por ejemplo la tela. Y las cosas indivisibles son aquellas que mediante su fraccionamiento ya no harían las mismas, ya no cumplirían con su función, y por lo tanto es infraccionable, como por ejemplo un carro. Cosas principales y cosas accesorias. Las cosas accesorias son las que están sobre las principales. Las principales existen por sí mismas y las accesorias no pueden existir sin las principales. Gracias por su atención.